Es deuda, aquí tenemos el presidente de Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, está con nosotros en este programa Despierta RD. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Me siento muy complacido de estar con ustedes. Qué bueno tenerle aquí. Bienvenido. Y doña Aura Celeste, ¿cómo está? Está muy bien, muy bien. Qué bueno. Siempre digo, me sigue soportando. Dame mi saludo. Mire, gracias, y ya gracias. que le damos la bienvenida cordial y que usted está contento de estar aquí, nos gustaría que usted nos diera una actualización de país, de Alianza País y cómo va con el proceso o con los procesos de ser partido opositor de alguna forma del gobierno. Bueno, sí, nosotros somos un partido de la oposición. Lo que pasa es que en el país hay dos oposiciones. Sí, ¿cuáles? La oposición del retroceso y la oposición para avanzar. Nosotros somos una oposición que, digamos, busca que las reformas y las transformaciones prometidas, incluso con las que se comprometió este gobierno, se realicen. Porque el pueblo dominicano votó en el 2020, fue precisamente para ponerle fin a lo que fueron esos 20 años de desgobierno peledeísta, dominado por la corrupción, la impunidad, y donde se profundizaron las políticas neoliberales y donde además de eso se profundizó también la desigualdad. En ese sentido nosotros asumimos la necesidad de producir un cambio, pero un cambio para avanzar, para que haya mayor equidad en la sociedad, para profundizar la democracia, un cambio para acabar con la corrupción, para que no haya impunidad, para que se recupere lo robado, para que los derechos no sean asumidos como mercancía, los derechos sociales, sino como dice la Constitución, como derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ese es el tipo de oposición que nosotros hacemos. ¿Y cómo para va avanzar. esa oposición? Bueno, déjeme decirle que Alianza País no ha parado de hacer su trabajo en lo que es el marco de la ley. De acuerdo a la ley, nosotros no estamos en un periodo preelectoral, ni estamos en elecciones. Nosotros estamos en un año previo al periodo preelectoral. Lo que ha pasado es que unos partidos han tomado el escenario y han iniciado una campaña a destiempo. Y bajo el simulacro de una consulta, y en el caso del partido oficial, abiertamente promoviendo la reelección, han puesto el país en un proceso prácticamente ya de competencia electoral. Ahora, ¿qué ha venido haciendo Alianza País? Nosotros desde hace unos cuantos meses iniciamos una campaña nacional de afiliación, que es lo que nos corresponde en este periodo. Fortalecer los organismos y sobre todo visitar, estar en los barrios, hablar con la gente, invitarle a formar parte de Alianza País, presentarle cuáles son las características, los planteamientos de Alianza País e invitarle a afiliarse. Esas lo hacemos a través de brigadas territoriales, además de las redes, y en esas brigadas la gente toca la puerta de los ciudadanos, va a los lugares donde hay concurrencia y le presentamos el partido, y entonces vamos llenando en unas libretas de afiliación que se han elaborado, esas personas que aceptan ser parte, eso es depurado y luego ellos pasan al padrón de Alianza País. Hemos estado trabajando en eso y eso también da lugar a que en muchos municipios, en muchos distritos municipales, en muchas comunidades, en muchos barrios, se constituyan equipos, grupos, núcleos nuevos de aliancistas de cara a los trabajos que el partido realiza. Nosotros como partido no nos limitamos solo al proceso electoral. Creemos mucho en la necesidad de que los partidos contribuyan a elevar el nivel de conciencia de la gente, de conciencia política. Y elevar la conciencia política no es otra cosa, para decirlo en pocas palabras, que la gente descubra las causas reales de los problemas que nos afectan. Y al descubrir las causas, que la gente, que el ciudadano sea parte de la solución.
Alianza País en ese sentido le acompaña, le estimula, le ayuda, trabaja para aumentar ese nivel de conciencia y le acompaña a los distintos sectores sociales, territoriales, para que juntos se mejoren las condiciones de vida. Guillermo, usted se enumeró hace unos minutos las razones que motivaron el voto de 2020 y que llevó al presidente Abinader a la presidencia. Decía justicia, romper con la corrupción y otras cosas más. ¿Hasta ahora usted entiende se ha cumplido con eso? ¿El gobierno ha satisfecho la necesidad de la gente? Creo que este gobierno expresa de las expectativas que creo. Digamos que ese es parte del fardo negativo que el gobierno expresa de las expectativas. Sí, de las expectativas más que creo. Que lo que se ha hecho. Sí, claro que sí. Fíjese, la ciudadanía no solamente quería salir del PLD, como efectivamente queríamos todos, la población de manera mayoritaria quería salir de ese partido por las características de esos gobiernos. Pero tanto el actual presidente en una campaña que ustedes recordarán que duró 10 años, porque el proyecto presidencial de Luis Abinader empezó en el 2010 y luego tuvo un momento... No, 2010 cuando lanza su candidatura primero y luego entonces va acompañando a Hipólito Mejía en las elecciones Él fue del 12. vice en el 12. Exactamente. Y luego en el 16 fue ya candidato presidencial y luego en el 20 gana. En ese trayecto, el proyecto del actual presidente se identificó, se identificó con una serie de demandas y creó las expectativas de solución. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la corrupción y de la impunidad. ¿Ha cumplido ahí? No ha cumplido. No ha cumplido. Porque la lucha contra la corrupción no es solamente la que se dio en el entorno del expresidente Danilo Medina, que muy bien que se investigue y muy bien que se haya profundizado. Aquí tenemos 5 gobiernos del PLD, 5 periodos del PLD en los cuales la corrupción y los expedientes de corrupción están todos varados en el PETCA. Y eso solamente se ha tocado la corrupción del entorno del expresidente. Y los otros gobiernos no se han hecho investigación. Entonces, la sociedad votó por una lucha integral contra la corrupción. Y no puede haber vacas sagradas en la lucha contra la corrupción, porque entonces la lucha se ve sesgada, se ve direccionalizada hacia un objetivo. Don Guillermo, específico. hay una especie de paña boba ahora con el tema de la corrupción, porque no se interroga a nadie, esto está como frisado. A eso es que me refiero, es decir, yo pienso que el presidente, bajo la excusa de la independencia del Ministerio Público. La excusa, sí. Ha declinado definir con claridad una política pública de lucha contra la corrupción y la impunidad. Porque son cosas diferentes. Claro. Yo soy totalmente partidario de que el Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, en lo que son sus atribuciones de investigación y persecución del delito, del crimen, tiene que tener total independencia. No puede recibir órdenes, acusa a este y no acusa al otro. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque el Ministerio Público tiene unas funciones, unas atribuciones propias en la investigación y en la persecución. Ahora bien, eso es una cosa. Y otro es que desde el Ejecutivo, desde el gobierno, así como hay una política pública en materia de salud, y eso no convierte al presidente de la República en que vaya a decir, usted está enfermo de tal enfermedad o otro. No, eso es del ministerio, la ejecución de la política. Cuando nosotros buscamos cuál es la política pública de persecución de la corrupción, de enfrentar la impunidad, se ha reducido a que dejamos al Ministerio Público independiente. No. ¿Tiene que actuar el Ejecutivo? Hay que definir unas líneas gruesas
de persecución de ¿Y la eso corrupción. no sería Tanto, injerencia? no, porque no es Ministerio Público injerencia. No es señalar el nombre, sino la forma. Claro, y además los los procedimientos. los objetivos. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, los actos de corrupción de este gobierno, ¿en qué se han quedado? En cancelaciones. Solo hay uno procesado. Entonces, cuando hablamos de una lucha integral contra la corrupción implica, no. Aquí el que comete actos de corrupción, el que se apropia de lo que no le corresponde, tiene que ser investigado y tiene ¿Hay que indicios ser de corrupción en este llevado. gobierno, Bueno, Guillermo? usted ha visto que hay varios casos en los cuales se han evidenciado o se han denunciado actos de corrupción y digamos que debemos celebrar que efectivamente en muchos de esos casos los funcionarios han sido destituidos como una primera señal. Pero no procesados. Pero eso no es suficiente. Y el caso de qué pasa desde antaño, antes de ser este gobierno quien dirige el país, se preparan unos expedientes gruesos, se dice que se tiene todo, pasan el tiempo y se queda sin ninguna justicia o ninguna sentencia, porque se desvanece, perece, no tiene la fuerza que se supone el Ministerio Público dice que tiene, que lo tienen completamente blindado, que no hay forma de salirse. Lo dijeron con Odebrecht, lo han dicho con otros casos, y al final lo que vemos es nada. ¿Qué es lo que pasa ahí, Guillermo? Bueno, en alguna forma debo decir que la investigación de la corrupción no es simple, porque no puedo decir una cosa por otra. Y sobre todo en entramados complejos, porque como ustedes entenderán, los corruptos no son estúpidos y tienen buenos asesores y tienen muchos mecanismos para simular la corrupción y para taparla y para buscar testaferros. Y descubrir todo esto, armar un expediente es un proceso complejo, normalmente. Sobre todo en los volúmenes en los que se han involucrado. Tal vez la estrategia que ha seguido el Ministerio Público de totalizar en determinados casos todas las formas de corrupción le ha impedido ser efectivo cuando muy bien pudo iniciar procesos con casos muy concretos de corrupción que pudo ser, digamos, más exitoso en términos del tiempo. Don Guillermo. Porque lo cierto es que 2 años y medio después, Sí. luce, como ustedes dicen, usted usaba la palabra España boba, luce como una especie de situación de indefinición, de limbo procesal en el cual nos encontramos y no hay una respuesta clara de parte del Ministerio Público. Los corruptos siguen exhibiendo los bienes robados. Es decir, realmente en ese aspecto, las expectativas que tenía la sociedad de que efectivamente íbamos a un gobierno que iba a enfrentar la corrupción y que iba a acabar con la impunidad en la población, no se han llenado esas expectativas. Don Guillermo, debe de ser procesado un expresidente de la República. Hipólito dice que no. ¿Usted está de acuerdo con Hipólito en materia de corrupción? Mire, eso es una... Bueno, no voy a utilizar la palabra sí. porque realmente... Pero mire, nadie está por encima de la ley. Todos estamos y debemos estar sometidos al imperio de la ley. Correcto. No hay un robo bueno y un robo malo. Hay un robo. Y sobre todo, el robo público es el robo de mayor agravamiento. ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias sociales que tal vez no tiene el robo individual, que afecta a una familia, que afecta a una persona. El robo público afecta a una comunidad, afecta a una nación. Mire, uno de los grandes vacíos que hemos tenido en la llamada transición democrática dominicana ha sido precisamente la impunidad. Y esa impunidad
tiene mucho que ver con criterios desfasados y errados como ese que usted cita. Todo el que viola la ley, sea el presidente de la República, o sea el alcalde, o sea cualquier funcionario del más bajo nivel, tiene que ser investigado y tiene que ser procesado si hay los elementos de prueba suficientes y tiene que recuperarse lo robado. Nadie puede estar por encima de la ley. Doctor, me gustaría saber, en términos ya político-electoral, en las elecciones pasadas ustedes sacaron 0.96, equivalente a casi 40.000 votos, por lo menos en lo presidencial. Obtuvieron por primera vez un diputado electo, no nacional, sino electo por voto directo, aunque eso venía de un proceso de fusión que se había dado con el partido que dirige Minú Tavares Mirabal, Opción Democrática. Luego viene una división, una ruptura de esa fusión, como había estado en la Junta, y me gustaría saber, ¿es posible, está previsto que Alianza País supere ese 1% aún luego de esa división? ¿Estaría usted corriendo nueva vez por la presidencia de la República o por ser candidato de ese partido? Bueno, nosotros como partido nos estamos preparando para participar en el proceso electoral. La realidad es que hay en estos momentos un buen ambiente en muchos sectores con los que coincidimos frente a la visión de país y a la propuesta política, un buen ambiente hacia producir esfuerzos unitarios. Nosotros lo hemos visto así, lo apoyamos. Para eso tendrán que darse procesos de concertación entre las distintas fuerzas. Lamentablemente estamos en una especie de limbo electoral, porque si bien es cierto, por un lado, que la ley no estamos en un año previo a un año preelectoral, sin embargo, por otro lado, está montada la campaña y eso hace que ante esta indefinición haya como una especie de nuevo, y voy a utilizar tu término, una especie de limbo. Sin embargo, la idea es que hay muchos esfuerzos encaminados a concertar una propuesta de los sectores alternativos. Una de las cuestiones que se quisiera es que pudiera ser a través de una primaria que se eligieran los candidatos en aquellas funciones o representaciones donde haya competencia de dos o más partidos alternativos, que hubiera una primaria. Lo que pasa es que no existe la ley de lemas en el país. Okay. Y al no existir, entonces las primarias no pueden darse en el marco de una coalición. Pero hay un ambiente positivo y nosotros creemos que es lo correcto, que los sectores alternativos podamos tener una propuesta política propia, con identidad propia, con programa propio, con discurso propio, que nos permita afirmarnos en el espacio político como uno de los sectores representativos del escenario político dominicano. Gracias por estar con gracias, nosotros en este lunes. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, gracias al doctor Guillermo Moreno, estuvo con nosotros iniciando esta semana.